Bueno, Emilio, gracias por la nota primero. Me gustaría empezar preguntándote de dónde sale tu interés por investigar este tema. Bueno, yo soy entrenador y mi padre era entrenador, o sea que dos generaciones de Gutiérrez dedicadas al básquetbol. Como jugador siempre me interesó la historia, como hombre del básquet siempre me interesó la historia porque desde chico circulaba del básquet que Argentina había salido campeón del mundo en 1950, pero habían sancionado a los jugadores una vez que Perón había dejado de ser presidente. Entonces, es una cosa que mucho no se entiende, que de pibe vos no la entendés, no se entiende cómo alguien puede dejar sin jugar a jugadores que dieron todo por el país. Entonces, busqué denodadamente algunas pruebas que me llevaran a cerciorar mi hipótesis de que habían sido los mismos protagonistas del básquetbol los que habían dejado sin jugar a los jugadores. Yo lo que decía era, bueno, está bien, hubo una revolución a la cual se llamó libertadora, que otros le dicen fusiladora o como quieran decirle. La cuestión que me parecía demasiado importante para una revolución dedicarse a jugadores de básquet, ¿entendés? Hay cosas más importantes para una revolución. No me parecía que hubiera estado entre las prioridades, máxime cuando se formaron comisiones que revisaron todo el pasado del país, ¿no? Comisiones que querían saber qué habían hecho los peronistas durante esa época. Entonces, esas comisiones se le pusieron número, ¿no? La comisión número 1, los sindicatos, la comisión número 14 revisaba la educación, la comisión que revisó el pasado deportivo fue la número 49. Entonces, vos no le ponés número 49 a algo que lo tenés entre tus prioridades, ¿se entiende? Entonces no me parecía a mí que los militares de la revolución hayan querido perseguir jugadores. Entonces sí me pareció que, por cómo se había ido desarrollando toda la historia, me pareció que los que habían sido desplazados por Perón en el momento en que se fue gestando la aparición de este equipo, cuando volvieron a tener preeminencia sobre el deporte básquetbol, entonces se tomaron revancha. Esto es lo que me pareció. Y cuando encontré los papeles que se certificaron que efectivamente fue así, bueno, ahí es entonces cuando me puse a escribir 1956, donde habita el olvido, que ese es el título de la investigación que realicé. Y que subí a internet y que Baltasar e Iván Tocman tomaron para la película Tiempo Muerto, que se estrena ahora el 31 de mayo. Lo que pasó fue que el peronismo tomó el deporte como una herramienta política. Es más, yo estoy convencido que fue el único gobierno que lo hizo. Y que además lo hizo muy bien. Y que además dio vuelta en ese aspecto, en políticas deportivas, lo dio vuelta todo como una media. Y que logró que la actividad deportiva fuera importante en el país. O sea, ¿qué fue lo que dijo Perón? Yo quiero, decía Perón, un país donde 1/3 de sus habitantes sea deportista. Bueno, definamos deportista. Alguien que tenga carnet federado de algún deporte. Entonces, de un país de 12 millones de habitantes, 1/3, que serían 4 millones, él lo logró con bastante holgura ese objetivo. Hizo mucho más que muchísimos otros de cualquier signo del arco político. Él conocía las bondades del deporte y quería que el Estado argentino contara con la mayor cantidad de deportistas que pudiera lograr. Dentro de ese esquema, el básquetbol fue, después de Londres 1948, el deporte de equipo que Perón estaba necesitando, porque todo lo que tenía Perón hasta ese momento para cumplir con el plan eran deportistas muy buenos, pero en deportes individuales, ¿no? Entonces, maratonistas, boxeadores, automovilistas, jugadores de ajedrez, golfistas, pero el único deporte de equipo donde se hacía fuerte la Argentina en el concierto internacional era el polo. Entonces,
todo el mundo comprende que Polo no está muy asociado al peronismo. Él tenía un grave problema con el fútbol porque el fútbol estaba en crisis. Se iban los mejores jugadores, las estrellas estaban en Italia, en Colombia, no había buena llegada de los mejores jugadores a las primeras de aquí, se iban rápidamente porque querían ser profesionales, y entonces pudo contar con el fútbol como deporte de la masa argentina, pero no como un deporte al cual se lo pudiera incursionar para su modelo político. Una de las cosas que hay que decir que hasta ese momento el básquetbol, el seleccionado argentino, se formaba no con lo que quería el entrenador, digamos. Muy importante entender que se formaba con los campeones del campeonato argentino, con los subcampeones y después recién ahí después con lo que quisiera el entrenador. Pero los campeones, los subcampeones tenían que estar, porque esto era una forma de que estén, según los de la Confederación Argentina, que estén todos representados y se le da importancia al torneo más importante que había, que era el Campeonato Argentino. Al cual no todos podían ir porque muchas veces los muchachos trabajaban. Si iban a los torneos argentinos, se quedaban sin trabajo. Por lo tanto, no estaban los mejores en los torneos argentinos. ¿Y esto por qué era así? Porque había un código que se llamaba Código del Aficionado, que respetaban aquellos que pensaban que el deporte era por el deporte mismo y no se le podía pagar a los jugadores. Entonces, si vos ibas a un torneo argentino, era gratis. Bueno, pero entonces decía, pero yo me quedo sin trabajo, decía cualquier jugador bueno. Bueno, entonces no vayas. Entonces era una forma que tenían las clases sociales medias altas para dejar de lado, con este código del aficionado, que fue inventado muchísimo tiempo antes, en Londres por las clases sociales altas, amigos del barón Pierre de Coubertin, para que las clases populares no pudieran arrimar a los lugares donde se frecuentaban los mejores deportes. Entonces, si vos tenías que entrenar, para ser mejor, tenías que tener plata. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por lo tanto, para seguir dándole preeminencia a este código del aficionado, es que se armaban así los seleccionados argentinos. ¿Qué hace Perón? Bueno, Perón rompe con todo esto. Y es ahí donde le saca poder a los dirigentes del básquetbol de ese momento. Porque si, por ejemplo, supongamos que le dijeron a Perón, mire, general, ¿para qué nos vamos a meter con el básquet si es todo un problema? Están los del interior y los de capital, ahí tenés una división. Y además están los que cobran, que son de los equipos de fútbol, y los que no cobran. Es muy fácil, haber dicho Perón. ¿Quién es el mejor entrenador? Canavesi. Bueno, ¿dónde está Canavesi? En Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. ¿Y dónde están los mejores jugadores? En Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, en Furlo, Monza, etcétera, etcétera. Muy bien, vayamos todos atrás de Canavesi y Furlong y olvidémonos de las divisiones. Entonces, esta manera que tuvo Perón de crear las condiciones por las cuales 2 años después, con la polenta de esos jugadores, con la creatividad que tenían esos jugadores y la organización que le puso Canavesi, bueno, en 2 años campeones del mundo, digamos, por algo hay que empezar, ¿no? A entender que la organización que le dio Perón fue buenísima. ¿Y cuándo terminó esto? Cuando cae Perón. Los muchachos en todo ese periodo demostraron que eran o los mejores o estaban entre los mejores. Todo el mundo hablaba del básquet, quería jugar básquet y estaba todo bien con el básquet. Donde no todos los que jugaban eran peronistas y a Perón no le interesaba eso. O sea, alguien que les dijo a los jugadores cuando ganaron el campeonato mundial, como Perón, que les dijo, mire muchachos, ustedes hicieron el trabajo mejor que 100 embajadores. No me importa de qué parte del arco político vengan. A mí lo que me interesa es que están haciendo quedar bien a Argentina, que Argentina se está conociendo, que el proyecto deportivo con ustedes avanza y que es por eso que los vamos a premiar. Díganos qué es lo que necesitan. Y alguien le dijo, bueno, yo para poder trabajar necesito un coche. Bueno, muy bien. Eso los jugadores lo terminan, la mayoría de los jugadores, algunos lo usan un poquito para darse gusto, pero otros lo terminan vendiendo y
con esa venta logran hacer lo que fue después, muchos de ellos, su casa, que la tiene hasta el día de hoy. Entonces, cuando cae Perón y la revolución empieza a indagar el pasado peronista dentro del deporte, todas estas entrevistas a los jugadores que se le hicieron, entre comillas, entrevistas, porque fue más que entrevista, era como, no sé, sumarios que se le hacían, empezaban a preguntarle sobre eso, sin importarle lo que habían hecho, lo que habían practicado, lo que habían jugado, lo que habían trascendido, ni lo que habían hecho por Argentina estos jugadores, que lo único que habían hecho era querer jugar a la pelota. Por lo tanto, el básquetbol, la dirigencia del básquetbol, es la que termina suspendiéndolo con las actuaciones que comenzó la Comisión 49 de la Revolución, que vino cuando depusieron a Perón. ¿Y cómo fue el mecanismo, digamos, de eso? Vos que estuviste bien adentro. La Comisión 49, ¿qué hizo? ¿Los marcó? A ver, no era solamente, por eso se habla de genocidio deportivo, no era solamente a los basquetbolistas. Acá también hubo gente que se quedó sin ir a Melbourne como maratonista, como Suárez, que tenía unas marcas impresionantes. Persiguieron a esgrimistas, persiguieron a remeros, dejaron abajo a los boxeadores, por supuesto al fútbol, y fueron a Melbourne con 60 personas. Cuando en realidad Argentina pudo haber figurado en muchos deportes, ¿no? A mí me parece que la Comisión 49 empezó a funcionar a full como para hacer una cosa importante, pero hubo una orden, más o menos, la revolución fue de septiembre, más o menos en marzo, desde la vicepresidencia dan una orden de que esas comisiones cesen. ¿Por qué? Porque se iban dando cuenta que a medida que iban preguntando, todos habían estado en la fiesta. Entonces iban a caer no solamente los peronistas, que eran los enemigos del momento, sino también muchos amigos de la revolución. Por lo tanto, esas comisiones cesaron. Al cesar, se hace lo que se llamó el libro negro de la segunda tiranía. Se imprime y se vende en los kioscos. Entonces se da a conocer todo lo que pasó en el peronismo durante la etapa peronista, y todas las comisiones de irregularidades dan a conocer su valor, excepto la 49, porque la 49, hay gente de la 49 que quiere seguir funcionando. Entonces no llegan al momento en que se imprime a la impresión del libro. Muy bien. Esas actuaciones que siguieron funcionando son las que toman los dirigentes de básquet para, en el 57 recién, suspender a todos los muchachos. ¿Y por qué en el 57? Porque en el 56 había muchísimas visitas de otros países que venían a jugar al básquetbol. Entonces, si vos suspendés a tus mejores jugadores, ¿con qué vas a armar los equipos que van a... O sea, acá, en el 56 vino Rusia, vino la Universidad de San Francisco, vinieron los Globetrotters, que antes jugaban contra equipos, no era un show solamente entre ellos, y los Olímpicos de Uruguay, que iban para Melbourne. O sea, ¿con qué iban a jugar si suspendían a los muchachos? Entonces lo que hicieron fue formar dos equipos como para poder enfrentar a los que venían, pero nunca armar la selección a ver si todavía ganan y está la presión para ir a Melbourne. La idea, los dirigentes de básquet ya tenían la idea de que los querían subir, pero no encontraban el momento oportuno para hacerlo. Entonces la operatoria, ¿cómo sigue? Cuando ya estamos en noviembre, bueno, ahora terminen las finales. El último Palermo Parque se juega en Luna Park, gana Parque por un doble con tanto de Alex, y no se juega nunca más un Palermo Parque. Y de la otra asociación, de la asociación donde estaban los clubes de fútbol y donde se pagaba un poquito de plata como incentivo para poder jugar, no eran profesionales, eran semiprofesionales, River, San Lorenzo terminan jugando en el Luna Park en enero. Imagínate enero jugando al básquet en Buenos Aires. Bueno, por eso, fíjate de cuándo es la suspensión. Es del 57, marzo del 57, con lo cual te das cuenta que se tomaron todo el año y después le echaron la culpa a la revolución. Y en realidad, los que son los únicos culpables de esta suspensión y de haber generado
el atraso de 40 años que tuvo el básquetbol argentino fueron los mismos dirigentes con Barros Hurtado y Martín a la cabeza, que fueron los que suspendieron a los jugadores. ¿Está claro? ¿La excusa cuál fue? La excusa fue que en épocas de Perón, cuando ellos también eran dirigentes, en épocas del Mundial, después de haber ganado, Perón los había premiado con órdenes de importación a ellos, a los del Mundial, a los de Palermo, porque habían hecho una gira exitosísima, a los de la selección argentina universitaria, que habían salido campeones del mundo también. O sea, hay gente que estuvo en 2 de esos 3 equipos. Por eso la lista llega a 35. Y no son solamente los que ganaron el Mundial. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, vos ponete a pensar, si vos haces esto mismo hoy con el fútbol y le decís, señores, bueno, a partir de hoy Messi, Agüero, Gago, Higuaín no juegan más. Busca los 35 mejores y no juegan más. ¿Qué pasa con las camadas que vienen debajo? En un deporte que aparte no es, estaba siendo popular, empezando a ser popular. Porque el básquet viene, digamos, de clase media alta. Empezaba a ser popular y le dimos este saque. Bueno, tardamos 40 años en volver hasta que la selección de Mañano no sale su campeón en Indianápolis. Que perdemos la final con Yugoslavia. Digamos, hasta ese momento, hasta que no volvemos a los primeros planos en ese instante, bueno, en el medio es la nada. Y León, Nanudel debatiéndose para tratar de hacer una liga que pudiera cambiar la organización del básquet y esto mejorarlo notoriamente, ¿no? La excusa para suspender a los jugadores, a 35 de los mejores jugadores del país, fue: ustedes recibieron dádiva del gobierno de turno, por lo tanto son profesionales. En un país donde todavía regía el código del aficionado, no en el mundo ya estaba esto, ya estaba en desuso, pero el código del aficionado, acá todavía había gente que creía esto del deporte por el deporte mismo, ¿no? Después, supongamos, estamos en el 56 Melbourne, en el 60, digamos, van a empezar los rusos a llevar gente que no son profesionales, pero sí son los soldados del deporte. Y los americanos van a llevar gente que son los mejores universitarios, que ganan las mejores becas, o sea, todo el mundo. Y los europeos van a llevar gente profesional. Entonces, ya estaba totalmente en desuso. Lo que pasa es que lo ponen como excusa porque cuando Perón les da el coche, o les da la orden de importación para el coche, le da a todos los jugadores, le da a los entrenadores, le da a todos los auxiliares, pero no le da a los dirigentes. Entonces es como que los mismos jugadores te dicen, pero fueron los mismos que estaban con nosotros, festejaron con nosotros el Mundial, estuvimos dos, pero no recibieron coche. ¿Se entiende? A mi entender es la injusticia más grande que yo, al menos yo, tenga idea dentro de la historia del deporte argentino, dentro de la vasta historia y gran historia del deporte argentino. Me parece que esta es la injusticia más grande que se cometió contra algún deportista. ¿Nanudel quién fue? Si vos lo tenés que definir para alguien que no lo conoce, que no lo conoció. Para alguien que no lo conoce. Bueno, León Nanudel fue un entrenador de básquetbol que desde muy chico decidió que su lugar en el básquetbol era entrenador. O sea, es muy raro encontrar entrenadores menores de 30 años. Nanudel quiso ser eso mientras todavía despuntaba el vicio como jugador. Ella quería ser entrenador de primera. Después fue alguien que en una época donde no había internet, información, su mejor virtud fue ir a buscar a los lados donde la información se producía. Hay muchísimas historias que dan cuenta de cómo León trabajaba para ganar un mango y después poder viajar a los mejores campeonatos donde fueran para ir a ver los mejores sistemas de entrenamiento o conocer de primera mano el avance y el desarrollo de los juegos. Lo que se dio cuenta León era que el básquet argentino estaba muy mal, entre otras cosas,
porque no surgían jugadores y porque los jugadores, los mejores jugadores, no jugaban mucho tiempo entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Desde que suspenden a los jugadores, desde que suspenden a la camada mundialista, la Argentina, el mejor torneo que tenía era el torneo argentino que yo te contaba antes cómo se hacía. Entonces, él decía, si los mejores jugadores se ven las caras una semana por año, es imposible que esto avance, porque no va a haber desarrollo posible si los mejores no juegan más tiempo con los mejores. Ahora, si vos tenés los mejores jugadores, supongamos, en la época de él estaban en Bahía Blanca, y juegan el torneo Bahía Blanca, y la otra mejor competencia es en Buenos Aires o en Córdoba, o en Santa Fe, y eso se ven solamente las caras, una vez por semana, una vez por año, una semana al año, en un torneo argentino, digamos, esto no iba a avanzar, porque después cada uno volvía a su casa y se acababa. Si después, además, vos tenés el problema de que tenés que armar la selección, y esa selección son todos jugadores semiprofesionales que tienen otros trabajos, decía, esto es imposible porque siempre se le va a dar más importancia al trabajo personal, que es el que mantiene a tu familia, que al básquetbol. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. Y el modelo que cambió y que buscó fue, con su amigo Yoyo Caballero, que fue el que trajo la idea de España, el modelo español de Liga Nacional. Lo que pasa es que el modelo español de Liga Nacional es para un país mucho más chico que la Argentina. Entonces, en la Argentina, la Liga Nacional tardó mucho, pero muchísimo, le costó muchísimo a León y a Orcasita, que es el periodista que lo ayudó, tardó mucho en consolidarse porque había mucha gente que estaba en contra desde la dirigencia del básquetbol porque iba a perder poder, porque esto iba a cambiar absolutamente todo y la relación del poder iba a pasar por una nueva asociación que se iba a fundar y que iba a estar en manos de los clubes. Imagínate, o sea, los federativos no iban a tener nunca más el poder que tuvieron hasta el momento que se fundó la liga. El poder pasa a estar del lado de los clubes, que son los que tienen los jugadores, que son los que hacen buena o mala una liga. Entonces, ese fue lo que León logró imponer, que le trajo mucha mala sangre, y esa mala sangre después se le transformó en leucemia. Y murió muy joven y cuando más lo necesitaban. León lo que logró con la Liga Nacional fue que los mejores jugadores jugaran entre sí mucho tiempo al año. Que aquí jugadores, profesores, entrenadores, dirigentes tuvieran a partir de ahí una nueva profesión. Se creó una profesión donde había que entrenar, había que dedicarse, había que nutrirse bien, había que aprender cada día más porque si no el otro te ganaba. Digamos, desde que empezó la liga hasta el partido de ayer que vi de Peñarol contra Obras, doble suplementario y que terminó en un punto, digamos, lo que avanzamos gracias a esta idea es monumental. Y venimos a arreglar lo que los mismos argentinos habíamos hecho cuando destruimos la mejor camada del siglo XX. O sea, para que la mejor camada de deportistas argentinos que nació en el siglo XXI se pudiera dar, tuvo que haber sido porque después de lo que nos mandamos, del error que cometimos, vino León y logró imponer su idea de Liga Nacional. Eso fue lo que generó los jugadores que salieron a partir de este nacimiento de una nueva competencia. El error, cuando vos decís del error, sé a lo que te referís, pero contámelo. ¿El error cuál fue? El error más grande es haber dejado sancionados a la mejor camada de jugadores del siglo XX. Digamos, que 35 muchachos no puedan jugar más equivale a que los que vienen de abajo se queden sin modelo. ¿Qué eran quiénes? Los sancionados. Los sancionados eran los que sancionaron, bueno, los que ganaron el Mundial, los que ganaron el Campeonato Mundial de Universitario de Dortmund, los que fueron a la gira de Palermo, y los de Racing, que fueron a la gira del Pacífico, y fueron sancionados también porque, según dicen, cuando llegaron al país pudieron pasar lavarropas
por Ezeiza. O sea, el deseo funciona a partir de que vos lo podés ver, lo conocés, a dónde querés llegar. Me parece que no está mal que haya sucedido así. De hecho, digamos, para los deportistas argentinos, el básquetbol es un deporte que le va. O sea, al argentino medio le va. Digamos, las características del deporte básquetbol le cierran como le cierran a los yugoslavos, por ejemplo. Por ende, no está mal decir que nosotros resurgimos. O sea, no lo hicimos una vez. Esto lo hicimos 2 veces. Por lo tanto, este es un deporte que nos cierra. Ahora, esos mismos pibitos que acá tienen una creatividad impresionante y con la injerencia de muy buenos entrenadores que tuvieron cada uno en su provincia, me parece que este es un actor fundamental, los entrenadores de provincia que cada uno de ellos tuvieron en su lugar de origen, me parece que puestos en Europa con mejores, con mejor tecnología, con mejores procesos deportivos, con mejores medios de comunicación y con un contexto mejor, bueno, se potenciaron, hermano, a un ritmo impresionante, que cuando lo juntás otra vez, y su compromiso ético, moral y social y de amistad los hace, digamos, juntos fortalecerse, bueno, ahí dio lo que dio, no fue un solo factor. No fue nada más que la Liga Nacional, fue nada más que la explosión de las comunicaciones, de la globalización, fue un montón de cosas. Como competidores, ellos son tremendos. Con la mirada de cada uno de ellos, cuando están en el medio del juego, te das cuenta lo que son. Digamos, Argentina, muy, muy complicado de enfrentar. Digamos, de los mejores recuerdos que tengo de ese equipo en particular, más allá de la medalla, más allá del gol de Manu a Yugoslavia, más allá del subcampeonato en Indianápolis, para mí particularmente, la medalla que logran de bronce contra Lituania, ese partido en particular, con Manu Ginóbili en el banco, alentando a sus compañeros porque estaba lesionado, y todo lo demás tirándose de cabeza, para mí ese es el partido que pone de ejemplo lo que es la generación dorada. ¿Qué es Ginóbili? Ginóbili, para empezar, es un gran deportista que demuestra ser una gran persona y por ende un gran basquetbolista. Pero digamos, las características, ¿son características que vos viste en algún basquetbolista, digamos, sus características técnicas, más allá de lo mental? ¿Son características que vos reconocés en un basquetbolista antes que en él, en el básquet? Yo puedo reconocer algunos movimientos de Ginóbili en algunos basquetbolistas. Claro, es pero 50, no sé, claro, tiene todo él. Pero no sé de dónde él se nutrió cuando era chico para decir, bueno, yo quiero hacer la bandeja, porque aparte es zurdo. Claro. Entonces técnicamente ya es, digamos, distinto. Además tuvo un gran entrenador como el Hugo Sánchez, un gran entrenador, digamos, que lo formó, lo forjó, y además en esa edad, donde Ginóbili pega el salto cuando está en Antino de La Rioja, es muy chiquito y hay que irse a vivir a La Rioja. O sea, ahí te demuestra la mentalidad que tenía el pibe. No cualquier pibe a esa edad se va a vivir solo a La Rioja. No está acá al lado de la casa, ¿no? Controlado, en un contexto donde, digamos, contenido, muy bien, pero digamos, la mentalidad del pibe está. Digamos, es como dice, otra de las cosas que dice Leo, digamos, a los pibes los hacen la mamá y los papás, no se hacen nada más que entrenadores. Digamos, el carácter, la personalidad, eso viene de la casa. Así que es muy raro encontrar también ese carácter, esa personalidad como la de Escola, como la de Noción y como la de todos los muchachos. ¿Me contás la anécdota del Negro González con Perón? ¿Cuál de estas? La que le dice González, ¿cuándo me va a dedicar un triunfo? El Negro González dice que se le acercaba Perón y le decía, casi le imploraba, bueno, González, qué gran triunfo, pero dígame, ¿cuándo me va a dedicar uno de estos a mí? Dice, no, general, yo le dedico el triunfo al pueblo argentino. Eso es lo que decía el Negro González. Hay que tener huevo, ¿no? Y hay que bancársela. O sea, vos lo ves hoy al Negro y decís,
un abuelito tierno, dulce, pero digamos, yo me imagino teniendo que enfrentar al Negro González y como jugador de básquet hubiera tenido un cierto respeto, ¿no? Y enfrentarlo a Perón también, decirle eso, ¿no? Un poco Por eso. en joda, un poco en serio. Por eso, pero el tipo demuestra que es el capitán del equipo, diciendo esto. Y además demuestra también lo que fue como conductor Perón, digamos. Yo no creo que todos los deportistas que figuraron en aquel momento hayan sido peronistas, como está claro que no lo fueron muchos de los integrantes de ese equipo de básquetbol. Pero está en la inteligencia del conductor también entender que estaban representando a la Argentina, no estaban representando en especial a un partido político o no estaban representando a un equipo en particular. Por lo tanto, me parece muy inteligente también del lado de Perón haber bancado, como se bancó, todo el proceso del básquetbol nacional, ¿no? Te puedo preguntar, no sé si estás en tema, pero por ahí resultaría interesante. Nosotros estuvimos viendo un poco, nuestro guionista, que es Ezequiel Fernández Moon, lo debe conocer. Nada. Me parece el mejor. Charlando, bueno, el mejor. Él a ver si después de esta reflexión que hizo te sigue pareciendo mejor. No, él dice. No, me parece el mejor de todo. Él dice que Menem no fue peronista en la mayoría de las cosas, salvo en el deporte. Él dice que en el deporte Menem fue peronista. A mí no me parece. ¿Viste? Te dije. No, bueno, pero tengo el derecho. No, pero no, la verdad que es una situación que charlamos mucho y, digamos, él sostiene que sí, por el tema de las medallas, los panamericanos, que él reglamentó la ley de Perón del 74, pero bueno, dame un poco tu visión del menemismo y el deporte. No, te voy a dar mi visión del peronismo. Está bien. Que no es la mía, es la que dice Perón. Perón decía, te voy a hablar como sociólogo, ahora no como profe ni como entrenador. Perón decía que estos muchachos, decía, dicen que son radicales, dicen que son comunistas, dicen que son socialistas, lo que no se dan cuenta es que todos son peronistas. Esto es lo que decía Perón. Entonces yo te digo, Menem lo que hizo fue peronismo. No importa, en el deporte, en la economía, el peronismo pendula de derecha a izquierda. En ese momento penduló para la derecha. Lo que no quiere decir que haya hecho peronismo en el deporte, porque para mí, después de Perón, nadie hizo una buena política deportiva. Menem lo que sí fue un efectista, digamos. Hacer un partido de fútbol y él vestirse de futbolista no quiere decir hacer deporte. O él vestirse de basquetbolista no quiere decir hacer deporte. O él vestirse de automovilista no quiere decir, o sea, Carlitos automovilista, Carlitos basquetbolista, Carlitos futbolista, no quiere decir ser Chaplin. ¿Está claro? O sea, vos lo que haces es la foto que tuvo Perón con todos los deportes, pero no hizo la política deportiva ni por las tapas que hizo Perón. Ni con la creación del CENAR, ni con los panamericanos, que se volvieron a obtener medallas. ¿Eso no te parece relevante, digamos? O sea, me parece que fue algo así como lo que hicieron los militares en el 78 porque tenían el mundial en casa. Digamos, había que figurar, había que quedar bien. Traemos a los metodólogos cubanos para que nos enseñen a cómo programar, ponemos las instalaciones bien, pero eso fue un producto. Lo de Perón fue un proceso. Claro, vos dijiste algo que fue efectismo. Lo de Menem fue efectista. Lo de Perón fue un proceso. Esto fue lo de Mar del Plata, los Panamericanos de Mar del Plata, un buen producto con un buen envoltorio marketinero, nada más. No fue una cosa que quedó, o sea, para las generaciones posteriores. Y si yo te pido que vos me resumas y me cuentes cuál es a tu criterio el momento olímpico argentino, la foto tuya. La foto mía. Sí. No la foto tuya, digamos, la foto que tenés en la cabeza, yo te digo, un momento olímpico. Lo máximo, sí. Lo máximo que me pareció a mí como ciudadano, como deportista, como profesor, fue el gol de Manu contra Yugoslavia. Me pareció, pero
porque aparte cerraba todo. Todavía lo veo a Mañano corriendo alrededor de la cancha, lo veo al entrenador yugoslavo reclamando en la mesa de control, veo a los jugadores apilados en montaña rusa. Me parece que eso, para mí como hincha de ese equipo, me parece lo máximo que yo viví, digamos, como desenfrenado. O sea, me puse a gritar como un loco. Me acuerdo que estaba en mi trabajo, estábamos todos paralizados en la Universidad de Buenos Aires viendo el partido, y yo estaba al lado de un árbitro que se llama San Pietro, y nos empezamos a abrazar como locos los dos, porque no podíamos creer que hayamos ganado ese partido a un segundo del final, ¿no? Y de esa manera. Y de esa manera. Me parece, para mí esa es la foto. Ese es el momento.